Esta semana se presentaron en el Congreso varios movimientos que cambian las fuerzas de opositores y oficialistas en ambas cámaras. Juan Pablo Contreras, en este panorama se habla de una persona que vuelve al Senado luego de no ocupar su curul varios meses. ¿De quién se trata? Se trata del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, quien volvería a ocupar su curul en el Congreso tras varios meses fuera del Senado por un juicio que avanza en su contra por delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El senador es señalado de intervenir de manera irregular en la asignación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca. El regreso del congresista se da luego de que enviara una carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que pedía su reintegro a la Cámara Alta tras una decisión de la Corte Suprema de ordenar su libertad al considerar que Ramírez no representaba un peligro para la investigación. No, eso es un tema de ley. Seguramente se requerirán una serie de formalidades que dicta la ley quinta, pero en la medida en que se ha suspendido la condición jurídica que había implicado su salida del Congreso, por derecho propio debería poderlo hacer. Ahora, la ley quinta sí prevé una serie de formalidades, pero en sustancia no se afecta el derecho que tiene de regresar en cuanto se han levantado las sanciones que impiden que él pueda ejercer su labor como senador. La ausencia de Ramírez en el Congreso se dio bajo la figura de silla vacía, por lo que su curul nunca fue reemplazada por otro congresista. Esta figura también se aplicó esta semana a Iván Name y Andrés Calle, lo que genera movimientos en el Congreso. Mientras que el Senado pierde un voto de oposición, el gobierno pierde una curul del oficialismo en la Cámara. Así quedará el panorama. El Congreso legislará sus próximas sesiones con dos sillas vacías, la de Iván Name y Andrés Calle, quienes en su momento presidieron los puestos más importantes en Senado y Cámara. Atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Ambos señalados de participar en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y señalados de recibir 4.000 millones de pesos por sobornos para favorecer el trámite de las reformas sociales del gobierno, ahora dejan a sus partidos sin dos curules en cada corporación y un descuadre en el número de las mayorías. En el Senado se pierde una curul de una persona que ha sido abiertamente opositora del gobierno y que por ende pues esta silla vacía termina favoreciendo al gobierno. Verdes y liberales no podrán recuperar los escaños perdidos al tratarse de un caso de corrupción. En el caso de Name y de Calle hay una conducta de corrupción y la ley establece que frente a esta clase de situaciones se pierden los derechos políticos y pierde también la opción del partido de reemplazar. Sin embargo, al Congreso llegará un viejo conocido que también había salido del Senado bajo la figura de la silla vacía, el senador Ciro Ramírez, quien pidió su reintegro después de que la Corte Suprema revocara la medida de aseguramiento en su contra por el caso Marionetas 2.0. Ramírez es un alfil del Centro Democrático, por lo que la oposición recuperaría esa curul perdida con la salida de Name. La oposición pues había perdido un voto más con Iván Name, pero lo recupera, se vuelve Ciro Ramírez. En el caso de la Cámara, es Calle, que es de la coalición de gobierno, donde se perdería ese voto por parte de la coalición de gobierno. En Cámara son muchos más, así que eso no afectaría mucho. Durante esta legislatura hubo un cuarto caso de silla vacía, la del senador Mario Castaño, quien ni siquiera alcanzó a posesionarse al ser condenado por corrupción, dejando a los liberales con un voto menos. Ahora el Senado tiene 104 curules y sobre ese número se calcularán las mayorías. La Secretaría del Senado nos confirmó que ayer se le envió a Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático una resolución en la que le notificaban su habilidad para regresar a ocupar su curul en el Congreso. Su llegada se da justo en la semana que comienza el debate de la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional.